La Rioja a pie. Es un recorrido realizado en la última década del siglo XX. Quise plasmar en un relato fotográfico cómo era La Rioja en esas fechas. Para ello, fotografié todos los pueblos, habitados y vacíos, aldeas, pedanías y pequeños núcleos de población, montes, valles, ríos, castillos, iglesias y monasterios, ermitas, torres y espadañas. Todo este material fotográfico lo iré mostrando por partes en varias ediciones de vídeo. Este vídeo documental está montado en el año 2022. Las imágenes fueron tomadas en la última década del siglo XX. El paso del tiempo ha dañado los negativos fotográficos, en su mayoría, así que espero que os fijéis más en el contenido de la imagen que en su revelado. Los datos, situaciones, romerías y anécdotas sobre las ermitas y eremitorios no los aporto en estas ediciones, pues están ya publicados en el libro Ruta de las Ermitas de La Rioja, cuyos textos y fotografías son de mi autoría y se pueden conseguir en librerías. En esta quinta edición mostraré por orden alfabético desde la S de Sajazarra a la V de Velilla de Aracanta. Sajazarra, 139 habitantes. Es un pueblo de La Rioja al norte en la comarca de Haro. Iglesia parroquial de la Asunción, siglos XVII y XVIII. Ermita de la Virgen de Cilla. Castillo de Sajazarra, del siglo XV. San Andrés de Cameros, 30 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja que pertenece a Lumbreras. Iglesia de San Andrés, siglos XIV y XV. San Andrés del Valle, 20 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja que pertenece a Estollo y que está separado por unos 150 metros de él. Es de la comarca de Nájera, en el valle de San Millán. Iglesia de San Andrés, siglo XVI y XVIII. Ermita de San Blas. Pertenece a este pueblo la Iruela. San Antón, 8 habitantes. Es una aldea de La Rioja que pertenece a Ezcaray, del que dista 8 kilómetros. Iglesia de San Antón, del siglo XVI. San Asensio, 1265 habitantes. Es un pueblo de La Rioja Alta, cercano a Haro. Iglesia de la Ascensión, del siglo XV y XVI. Pertenece a este municipio las cuevas, San Pedro de Davalillo, La Estrella, Venta de la Estrella y San Miguel de Villarrica. San Asensio Los Cantos, 2 habitantes. Es un municipio de La Rioja que pertenece a Ojacastro, del que dista 3,5 kilómetros. Es pequeño, pero es el que tiene más nombres, pues además se llama Santo Asensio de los Cantos y Santa Asensio. Ermita de la Ascensión. San Bartolomé del Jubera, 2 habitantes. Es una aldea de La Rioja que pertenece a Santa Engracia del Jubera, dentro del Valle del Jubera, a 30 kilómetros de Logroño. Está casi abandonada en estos momentos finales del siglo XX. Iglesia de San Bartolomé Apóstol, del siglo XVI, en ruinas. Ermita de la Virgen de la Penilla. Así quedó en el año 1989, cortada por la carretera. San Felices, 2 habitantes. Es un núcleo pequeño de La Rioja que pertenece a Haro. El pueblo se construyó para los trabajadores de la cantera en el año 1919.
En 1996 ya no vive nadie y la iglesia está en estado ruinoso. Se sitúa a 7 kilómetros de Haro, cerca de Bilibio. San Juan es una aldea de La Rioja que pertenece a Ezcaray. Desapareció por los años de 1930. Solo quedan unas pocas ruinas. Se sitúa por la zona de Cilbarrena, hacia Bonicaparra. San Julián de Ocón es una aldea de La Rioja que pertenece a Ocón, despoblada desde 1839 por culpa de una epidemia. Iglesia de San Julián. Solo quedan estas ruinas situadas en la entrada de la aldea viniendo por el camino de Aldealobos. San Martín, 2 habitantes. Es una aldea de La Rioja que pertenece a Santa Engracia del Jubera. Dista 5 kilómetros y el acceso es por pista forestal. En 1991 quedan 3 vecinos. Iglesia de San Martín, del siglo XVI. Ermita de San Martín en el cementerio. San Martín de Berberana. Es un pequeño núcleo de La Rioja que pertenece a Agoncillo, del que dista 7 kilómetros y cercano a Logroño. Es una finca particular, tiene capilla para servicio privado. San Martín del Yermo. Es un despoblado de La Rioja que pertenece a San Millán de la Cogolla, del que dista 4 kilómetros. Quedan varias paredes de casas y corrales que aún existían por los años de 1970. Iglesia de Santa María del Yermo, que data del siglo X. Solo quedan estos pocos vestigios, en un alto en las praderas de San Martín. San Miguel de Villarrica. Es un despoblado de La Rioja que pertenece a San Asensio, situado junto al río Najerilla. Se despobló en la época bajomedieval. Estas son las únicas ruinas que quedan de lo que fue una casa de labranza de los siglos XVIII y XIX y parte del siglo XX. Cercana a este punto se situaba una iglesia de la que no quedan restos visibles. San Millán de la Cogolla, 257 habitantes. Es un pueblo de La Rioja en la comarca de Nájera, situado al pie de la demanda y cuna de la lengua castellana. Monasterio de Yuso, con la iglesia de la Asunción del siglo XVI y XVII, considerado como el Escorial de La Rioja. Monasterio de Suso, sus huellas arquitectónicas son del siglo V, que es el primer eremitorio de San Millán. Este es el eremitorio de San Millán, inicio del eremitorio monacal de Suso. Eremitorio de Santa Oria, se encuentra en el conjunto monacal. Ermita del Santo, es una edificación adosada a la cueva hecha en la roca donde vivió San Millán en el siglo VI. Capilla de los Agustinos en el cementerio. Ermita de Nuestra Señora de la Virgen del Espino. Ermita de San Roque. Ermita de Santa Potamia. Pertenece a este municipio El Río, La Manzanera, Barrio Bajero, La Ferrería y San Martín del Yermo. San Millán de Yécora, 47 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja situado en la comarca de Haro y linda con Burgos al oeste de La Rioja. Iglesia de San Millán Abad, del siglo XVI y XVII, sin culto y en estado ruinoso. Iglesia de San Millán, del año 1968, sustituyendo a la vieja iglesia. San Pedro de Davalillo. Es un despoblado de La Rioja que pertenece a San Asensio, data del siglo XI, y se despobló en los siglos XVIII y XIX. Sus pocos vecinos pasaron a San Asensio. Iglesia de la Virgen de Davalillo, del siglo XVI y XVII.
Más tarde fue ermita con gran afluencia de los de San Asensio. Antes fue iglesia de Santiago Apóstol. Castillo de Davalillo del siglo XIII. Ermita de San Juan. San Pedro Mártir. Es un pequeño núcleo de La Rioja que pertenece a Arnedo, situado entre Este y Calahorra. No hay vecinos, pero el día 29 de abril se celebra una misa con procesión y vecinos de Arnedo. San Román de Cameros, 180 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja situado en Los Cameros, a 37 kilómetros de Logroño. Iglesia parroquial de la Asunción, del siglo XVII. Ermita del Carmen. San Simeón de Monterreal. Es un despoblado de La Rioja que pertenece a Ajamil. Hay escritos del año 1132 que dicen que la villa de Monterreal es fronteriza con los dominios musulmanes y hablan de la existencia de su ermita. En el siglo XVIII se dice de la ocupación por monjes benedictinos del monasterio de San Simeón de Monterreal. Ruinas de la Ermita del Santo o San Simeón del Monte. Este lugar se encuentra en la Cañada Real, a 3 kilómetros de Ajamil, y es un lugar cargado de historia. San Torcuato, 96 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja situado entre Santo Domingo y Haro. Por el siglo XVI se llamó Villa Porquera, en alusión a la cantidad de jabalíes que había. Iglesia de San Pablo, de los siglos XV y XVI. Tiene los núcleos de Casas Blancas y Santa Getrudis. San Vicente de la Sonsierra, 1139 habitantes. Es un pueblo de La Rioja Alta que está situado bajo la sierra, Sonsierra. Es de la comarca de Haro. Iglesia de Santa María la Mayor, siglo XVI. Castillo del siglo XII y su torre albarrana o independiente. Ermita de San Roque. Ermita de los Remedios. Ermita de San Martín de la Nava. Ermita de San Martín de la Cerca o San Juan de Arriba y de la Veracruz. Ermita de la Fonsagrada. Eremitorio y ermita de Nuestra Señora de la Peña. Eremitorio de San Polite. Eremitorio de Gobate. Eremitorio de la Llana de San Juan. Eremitorio de San Martín de los Monjes. Eremitorio de Peñahueca. Pertenece a este municipio el poblado de Artajona, poblado de Doroño, poblado de Hornillos, poblado de Pangua y poblado de Piscina. San Vicente de Munilla. Es una aldea de La Rioja que pertenece a Munilla, del que dista 4 kilómetros. Se sitúa en el Camero Viejo. Despoblada en el año 1950 y habitada por ocupas en el año 1980. Iglesia de San Vicente Mártir, del siglo XVII. Ermita de la Virgen de Arriba. Ermita de los Dolores. San Vicente de Robres, 23 habitantes. Es una aldea de La Rioja que pertenece a Robres del Castillo y dista de él 2 kilómetros. Se sitúa en la comarca de Arnedo. Iglesia de San Vicente, del siglo XVIII. Santa Cecilia, 4 habitantes. Es una aldea de La Rioja que pertenece a Santa Engracia del Jubera. Está casi abandonada y semiderruida. Vive una familia en este año de 1991. Iglesia de Santa Cecilia, del siglo XVI. Está en ruinas. Ermita de Santa María, siglo XVI. Ahora es un corral de ganado. Santa Coloma,
140 habitantes. Es un pueblo de La Rioja en la comarca de Nájera, situado en las faldas del Monte Serradero. Iglesia de la Asunción del siglo XVI. Cueva de la Santa del siglo VII al IX. Fue el primer edificio del conjunto de la iglesia. Santa Engracia del Jubera, 208 habitantes. Es un pueblo de La Rioja que se sitúa en la comarca de Logroño y del que dista unos 28 kilómetros. Contó con 1.468 habitantes en 1877, quedando en 1991 con 193. Iglesia de Santa Engracia, del siglo XIII. Ermita de San Cristóbal. Ermita de San Juan Bautista. Santa Eulalia Bajera, 20 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja situado en la comarca de Arnedo. Iglesia de Nuestra Señora de la Blanca, del siglo XIX. Santa Eulalia Somera, 82 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja que pertenece a Arnedillo, en la comarca de Arnedo. Está junto a Santa Eulalia Bajera y están los dos separados solo por una calle, y uno pertenece a Arnedo y otro a Arnedillo. Iglesia de Santa Eulalia del siglo XVIII. Eremitorio llamado El Ajedrezado, situado en el monte que da cobijo al pueblo. Son varias las cuevas y eremitorios que aquí se hallan. Santa Gertrudis. Es un núcleo de La Rioja que pertenece a San Torcuato, en la comarca de Haro. Ermita de Santa Gertrudis. Santa Lucía, 44 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja que pertenece a Ocón, situado a unos 5 kilómetros de este. Iglesia de Santa Lucía, de los siglos XVII y XVIII. Ermita del Carmen. Eremitorios rupestres dúplices que datan de los siglos V al X. Santa María. Es un barrio de La Rioja que pertenece a Robres del Castillo. Es un barrio abandonado y en ruinas. Iglesia de Santa María, del siglo XII. Santa María de Agriones. Es un despoblado de La Rioja que pertenece a Bucesta y a la vez a Santa Engracia del Jubera. Solo quedan estos restos de la ermita de San Juan de Agriones. Santa María de Carrasquedo. Es un despoblado de La Rioja que pertenece a Grañón, al sur de este. El edificio que hoy queda es el de la ermita de Nuestra Señora de Carrasquedo. Santa María de Castejón. Es una aldea despoblada de La Rioja que pertenece a Nieva de Cameros. Se habla de ella en el año 1169, en el cartulario de Santa María la Real de Nájera. Estas son las ruinas de la ermita de Castejón, que anteriormente fue el monasterio de Santa María de Castejón. Santa María en Cameros. Es una aldea de La Rioja que pertenece a San Román, del que dista 4,5 kilómetros, situada en el Camero Viejo y despoblada desde el año de 1980. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, siglo XVIII. Ermita de Nuestra Señora de los Remedios. Santa Marina, 11 habitantes. Es una aldea de La Rioja que pertenece a Santa Engracia del Jubera, de la que dista 19 kilómetros, situada en el Camero Viejo, a 1.243 metros de altura. Algunas casas se conservan como en la Edad Media. Iglesia de Santa María, del siglo XVII y XVIII. Santo Domingo de la Calzada, 5.724 habitantes.
Es un pueblo grande de La Rioja, cabecera de comarca, situado al oeste de esta comunidad. Iglesia Catedral de Santo Domingo, del siglo XIII. Iglesia de San Francisco, siglo XV. Fue monasterio en los siglos XVI y el XVIII. Ermita de Nuestra Señora de la Plaza. Ermita del Santo. Ermita del Puente. Ermita de las Abejas. Monasterio de las Madres Bernardas del siglo XVIII y también es colegio de las Madres Bernardas. Abadía cisterciense con la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVII. Centro de la enseñanza de los Sagrados Corazones, adosado a un torreón de la muralla. Colegios de los Padres Menesianos del siglo XX. Ermita de San Roque, la piedra sillar situada entre la casa y la tapia junto a los tubos es el comienzo del pequeño muro que se conserva de la ermita. Ermita de Santa Eugenia de Ayuela. Solo quedan estas ruinas que marcaron su enclave. Ermita de Nuestra Señora de Valvanera. Desapareció a finales del siglo XVIII y en su lugar se erigió este monolito de 1 metro de altura, el año 1793. Murallas de la ciudad del siglo XIV. Santurde de Rioja, 314 habitantes. Es un pueblo de La Rioja en el valle del río Oja, cercano a Santo Domingo de la Calzada. Iglesia de San Andrés del siglo XVII. Ermita de la Virgen de la Cuesta del siglo XVII. Castillo-torre de los Condes de Baños, parece ser del siglo XV, no hay datos fijos. Santurdejo, 186 habitantes, es un pueblo de La Rioja cercano a Santo Domingo de la Calzada. Tuvo estación de ferrocarril desde el año 1926 hasta el 1964, en la línea Haro-Ezcaray. Iglesia de San Jorge, del siglo XVII. Sojuela, 86 habitantes. Es un pueblo de La Rioja cercano a Logroño, del que dista unos 14 kilómetros. Iglesia de Santa María del Pópulo, del siglo XVI. Ermita o monasterio de San Julián. Como monasterio se fundó por el año 996. El edificio actual, en ruinas, data del siglo XVI, situado en las afueras del pueblo, por mal camino. Iglesia vieja. Estos muros que quedan son de la primera iglesia que se construyó al fundarse el pueblo, en la época medieval. Ahora son parte de la pared del cementerio. Solar de Tejada. Es un pequeño núcleo de La Rioja que se encuentra en los Cameros Viejos. Se trata de un señorío concedido en el año 844 y que sigue siendo a día de hoy. Está enclavado dentro del territorio de Laguna de Cameros y dista de él 3 kilómetros por senda. Somalo. Es un pequeño núcleo de La Rioja cercano a Nájera, que se despobló en el siglo XVI y llegó a tener 2 iglesias. Los pocos habitantes del siglo XVI, unos 20, fueron disminuyendo hasta que quedaron 2 en el siglo XVII y XVIII. Pertenece a Torremontalvo, en estos finales del siglo XX. Iglesia de San Nicolás de Bari, del siglo XVII. Sorzano, 208 habitantes. Es un pueblo de La Rioja cercano a Logroño. Iglesia de San Martín, del siglo XVI. Ermita de la Virgen del Roble. Ermita de la Hermedaña. Sotés, 254 habitantes. Es un pueblo de La Rioja cercano a Logroño y a Navarrete. Iglesia de San Martín, del siglo XVII. Soto de Doria.
Es un núcleo de La Rioja situado a las afueras de Rincón de Soto. Es una finca particular de explotación agropecuaria en la que vive una familia. Tiene capilla y hasta hace pocos años el cura de Rincón de Soto acudía a celebrar misa para todos los trabajadores. Soto en Cameros, 152 habitantes. Es un pueblo de La Rioja en la comarca del Camero Viejo, a 28 kilómetros de la capital, en la cuenca del río Leza. En el año 1842 tenía 2.520 habitantes y en este año de 1992 tiene 125. Iglesia de San Esteban, protomártir, siglo XVII y XVIII. Ermita de Nuestra Señora del Cortijo, ermita de San Antón, ermita de San Babil, ermita de Nuestra Señora del Campo, ermita de San Blas. Se usa como almacén del ayuntamiento en este año de 1992. Ermita de San Martín. Tabladas. Es un pequeño núcleo de La Rioja que pertenece a Mansilla de la Sierra. Terroba, 31 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja situado en el Camero Viejo, en la cuenca del río Leza. Iglesia de Santa Eulalia, de los siglos XVI y XVII. Al fondo, en la cima del monte, se ve la silueta de la ermita de Serrias, en la aldea de Treguajantes. Ermita de Nuestra Señora del Villar. Ermita de San Cristóbal, en ruinas. Ermita de Nuestra Señora del Collado. Tirgo, 236 habitantes. Es un pueblo de La Rioja en la comarca de Haro. Iglesia del Salvador, románica, del siglo XII. Tobía, 71 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja en la comarca de Anguiano. Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, de los siglos XVII y XVIII. Monasterio de San Cristóbal o Tres Celdas, data del siglo VII. Este pequeño mojón recuerda a los tres santos que vivieron en él: Citonato, Geroncio y Sofronio. Toledo es un núcleo de La Rioja que pertenece a Cidamón y está situado entre Haro y Santo Domingo de la Calzada. Tómalos es una aldea de La Rioja que pertenece a Torrecilla de Cameros, del que dista 2 kilómetros. Se compone a día de hoy de una ermita y una casa para el santero. Ermita de Nuestra Señora de Tómalos. Tondeluna, 6 habitantes. Es una pequeña aldea de La Rioja que pertenece a Ojacastro, en la Sierra de la Demanda. Es uno de los pocos lugares que no tiene ni tuvo iglesia. Tondón es un despoblado de La Rioja que pertenece a Haro. Hubo castillo que fue arrasado tras la expulsión de los judíos en el año 1492. En lo alto quedan ruinas del castillo. Está junto al Ebro, entre Haro y Briñas. Tormantos, 210 habitantes. Es un pueblo de La Rioja que linda con Burgos y es de la comarca de Santo Domingo de la Calzada. Iglesia de San Esteban, protomártir, del siglo XVI. Iglesia o capilla o palacio, no está muy claro a simple vista. Reza en un cartel. Construcción del siglo XVIII. Capilla que comunica con el palacio. Torre en Cameros, 15 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja en los Cameros Viejos. Su estado es de semiabandono. Iglesia de San Martín de Tours, del siglo XVII.
En estos momentos del año 1991 se utiliza como pajar. Ermita del Buen Suceso. Torrecilla de Cameros, 540 habitantes. Es un pueblo de La Rioja situado en la cuenca del río Iregua, en el Camero Nuevo, a 31 kilómetros de Logroño y cabecera de comarca. Iglesia de San Martín, del siglo XVI. Ermita de San Antón. Ermita de San Pedro. Ermita de San Lázaro. Convento de San Francisco de Asís, del siglo XVIII. Quedó deshabilitado en el año 1821. En el siglo XX ha sido baile del pueblo y cooperativa. Torrecilla sobre Alesanco, 65 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja en la comarca de Nájera. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de los siglos XVI y XVII. Torre Montalvo, 12 habitantes. Es un pequeño pueblo de La Rioja Alta cercano a Cenicero. Es de propiedad particular. Iglesia de Santo Domingo de Silos, del siglo XVIII. Castillo del siglo XIV al XV. Torremuña. Es una aldea de La Rioja que pertenece a Ajamil. Se sitúa en el Camero Viejo. En estos finales del siglo XX no tiene ningún habitante fijo. Está semiderruida. Iglesia de la Virgen Blanca o Ermita de Santa María la Blanca, el dulce nombre de María. Data de los siglos XI y XII. Ermita de San Miguel. Ermita del Cristo del Humilladero, en ruinas. Ermita de la Trinidad, en ruinas totales. Treguajantes. Es una aldea de La Rioja Alta que pertenece a Soto de Cameros. Deshabitada desde los años de 1960 al 70. Situada en el Camero Viejo, en estado ruinoso y con mal acceso. Iglesia de San Martín de Tours, del siglo XVIII. Ermita de San Blas. Ermita de San Martín o iglesia antigua. Ermita de Nuestra Señora de Serrias. Treviana, 245 habitantes. Es un pueblo de La Rioja Alta que linda con Burgos y cercana a Haro. Iglesia de Santa María la Mayor, del siglo XVI. Ermita de la Concepción o San Pedro. Pertenece a este municipio La Junquera. Trevijano, 30 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja que pertenece a Soto de Cameros. Dista de Logroño a 17 kilómetros. Situado en una atalaya junto al río Leza. Iglesia de San Cristóbal del siglo XVI. Ermita del Cristo y de Nuestra Señora del Campo. A día de hoy, en 1991, es un corral de vacas. Ermita del Cúpulo. Ermita de San Andrés en ruinas totales. Tricio, 402 habitantes. Es un pueblo de La Rioja cercano a Nájera. Se sabe que ya existía en el año 154 a.C. Iglesia de San Miguel, del siglo XV. Ermita o Basílica de Santa María de Arcos. Convento de Carmelitas Descalzas, del año 1962. Tudelilla, 418 habitantes. Es un pueblo de La Rioja Baja, de la comarca de Calahorra. Iglesia de Santa María del siglo XVI. Ermita de Santa Bárbara. Turruncún. Es una aldea de La Rioja Baja que pertenece a Arnedo, del que dista 7 kilómetros. Abandonada desde 1980 y derruida del todo. El último edificio que se construyó fueron las escuelas,
en el año 1965, pero no llegaron a estrenarse. Iglesia de Santa María de los siglos XV, XVI y XVIII. Ermita de las Vírgenes. Turza, 4 habitantes. Es una aldea pequeña de La Rioja que pertenece a Ezcaray, del que dista 8 kilómetros. Está semiabandonada. Iglesia de Santa Elena o Santa María de la Mayor, del siglo XVII. Ulizarna, 1 habitante. Es una aldea de La Rioja que pertenece a Ojacastro, situada a 2 kilómetros de este, en pleno monte y con solo 2 casas. Y un vecino, en este año de 1991. Sin iglesia ni ermita. Urdanta, 20 habitantes. Es una aldea de La Rioja que pertenece a Ezcaray, del que dista 8 kilómetros. Está situada en el barranco del río Urdanta, cercana al monte de San Lorenzo. Iglesia de la Ascensión, del siglo XVIII. Puede ser de épocas anteriores, con planta más pequeña del siglo XIII. Uruñuela, 750 habitantes. Es un pueblo de La Rioja cercano a Nájera. Iglesia de San Servando y San Germán, del siglo XVI. Ermita de Nuestra Señora de la Virgen del Patrocinio. Ullarra, 4 habitantes. Es una aldea de La Rioja que pertenece a Ojacastro, del que dista 4 kilómetros por pista forestal. Tiene 4 casas, en 1992, y no tiene iglesia ni ermita. Vadillos, 28 habitantes. Es un pequeño pueblo de La Rioja que pertenece a San Román de Cameros, situada en el Camero Viejo, al sur de La Rioja. Iglesia de San Juan Bautista, de origen románico, del siglo XIII. Valdegutur, 18 habitantes. Es un pequeño pueblo de La Rioja que pertenece a Cervera del río Alhama, del que dista 7 kilómetros, y es lindante con Soria. Este pueblo se formó durante el siglo XX. Ermita de San Joaquín. Ermita de Santo Domingo. Valdemadera. Es un pueblo pequeño de La Rioja en la comarca de Cervera del río Alhama, al sur de La Rioja, y linda con Soria. Tuvo 300 habitantes a comienzos de este siglo XX. Iglesia de la Purísima Concepción, de estilo románico. Es del siglo XIII al XIV. Ermita de San Pelayo. Valdeosera. Es una aldea de La Rioja que pertenece a San Román de Cameros. Se sitúa en el Camero Viejo y se accede por pista forestal. Se despobló en los años de 1960 al 70. La villa pertenece a una familia y es un señorío, el Solar de Valdeosera. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XIII y XIV. Valdeperillo, 34 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja que pertenece a Cornago, situado en el Camero Viejo. Iglesia de San Antón, del siglo XVI. Valdevigas. Es una aldea de La Rioja que pertenece a Enciso, del que dista 9 kilómetros. Está despoblada desde los años 1960 al 70. Se accede por senda. Iglesia de Santa Ana, del siglo XVIII. Valdiña. Es un barrio de La Rioja que pertenece a Brieva de Cameros y solo lo separa una calle. Ermita de la Soledad.
Valgañón, 123 habitantes. Es un pueblo de La Rioja cercano a Ezcaray, en la Sierra de la Demanda. Iglesia de Nuestra Señora de Tres Fuentes, del siglo XII. Curiosamente, está situada fuera del pueblo. Ermita de San Andrés, está dentro del pueblo y hace las veces de iglesia. Valtrujal es una aldea de La Rioja que pertenece a Robres del Castillo. Está despoblada desde los años de 1960 al 70, situada en el valle del río Jubera, en plenos Cameros Viejos. Iglesia de Santa Ana, del siglo XVI. Valvanera es un núcleo de La Rioja que pertenece a Anguiano, del que dista 14 kilómetros. Todo el conjunto es del monasterio de Valvanera, cuya construcción data del siglo X al XIV. Ermita del Cristo. Valverde, 270 habitantes. Es un pueblo de La Rioja que pertenece a Cervera del río Alhama, del que dista 10 kilómetros, y linda con Aragón, y algunas viviendas están situadas en él. Este pueblo se formó en el siglo XX. Iglesia de la Virgen del Rosario, con ábside tipo románico. Parece construcción del siglo XIII o XIV. Edificio llamado la Casa del Cura, y según los ancianos del pueblo, desde siempre. Pertenece a este pueblo el núcleo de Casas del Cedrillo. Barea es un barrio de La Rioja que pertenece a Logroño y dista de él 1 kilómetro en dirección a Zaragoza. Es de origen romano. Iglesia de San Cosme y San Damián, del siglo XV. Ermita del cementerio. Restos del antiguo poblado romano llamado Bareia. Velasco, 10 habitantes. Es un pueblo pequeño de La Rioja que pertenece a Erramelluri y dista de este unos 700 metros. Está cercano a Santo Domingo de la Calzada. Iglesia de Nuestra Señora de la Natividad, del siglo XVI. Se encuentra en estado ruinoso. Velilla es una aldea de La Rioja que pertenece a San Román de Cameros y dista de él 1 kilómetro. Despoblado desde el año 1991. Iglesia de la Purísima Concepción, del siglo XIV y XVI, de estilo románico barroco. Velilla de Aracanta es un despoblado de La Rioja que pertenece a Agoncillo. Es de la época romana en principio. Al parecer, en los siglos XVI y XVII ya no quedaban habitantes, pero sí ruinas de la ermita o iglesia. A día de hoy, en 1990, estas ruinas son lo que queda del poblado. En el siguiente vídeo, la sexta parte, muestro desde la V de Venta de la Estrella a la Z de Zorraquín.